Buenas noches, amigos. Voy a continuar leyendo el libro. Ha sido una semana un poquitito atareada. Ustedes saben que todos los días no son iguales. A veces tenemos días un poquito difíciles. En el sentido, no es que haya problemas, sino que a veces, ¿qué les digo? No estamos eh, con las ganas suficientes para hacer ciertas tareas y de repente nos vamos hacia otras tareas, ¿no? Pero ahora que están las ganas de seguir avanzando con la lectura, hay que aprovechar. Entonces hagámoslo. Empiezo. A ver. Rockich ha identificado 36 valores fundamentales, los cuales divide en dos grupos. 18 son terminales, o sea que implican estados generales deseados. Por ejemplo, mundo en paz, la protección de la familia, etc. Mientras que 18 son instrumentales, es decir, que plantean situaciones personales deseables como ser obediente, cortés, amable, etc. Además, sostiene que, con miras a identificar la estructura de los valores de los individuos, estos deben clasificarlos en función a la importancia que les asignan. El conocimiento de esas características valorativas facilitaría segmentar mejor el mercado de consumidores, pues permitiría identificar de manera más fina los diversos grupos culturales existentes en una sociedad, así como posibilitaría realizar mejores predicciones del comportamiento que otras variables más utilizadas. Esto se puede observar más claramente cuando se analizan las diferencias regionales de un país como Venezuela. Véase recuadro los valores en las diversas regiones venezolanas, que al final cita el índice 11 Milton Rockich, The Nature of Human Values, Free Press, Nueva York, 1973. Entonces continuamos con el capítulo 3. Aquí hay un pequeño apartado. Dice: los valores en las diversas regiones venezolanas. Hipotético. O sea que eso no es real. Bueno, es posible que en una investigación en la que se les pidiera que ordenaran como valores religión, diversión, familia, dinero y patria regional a los habitantes de las siguientes ciudades venezolanas, se encuentran diferencias muy importantes. Caracas, capital del país, una gran ciudad y con mucha inmigración interna y externa. Maracaibo, en el estado de Zulia, ciudad muy rica y capital de la región petrolera venezolana, muy regionalista. Mérida, ciudad de los Andes venezolanos, urbe con mucha tradición y menor desarrollo. Orden hipotético, ciudad. Valor es un cuadro. Orden hipotético, una columna. Ciudad, otra columna que engloba a 3 columnas. Ya, bajo y leo esas columnas. Debajo de orden hipotético dice valor. Y debajo de ciudad hay 3 columnas que están dentro de ese título, digamos, de ciudad, ¿no? Esas 3 columnas son Caracas, Maracaibo y Mérida. Entonces ahora voy a leer los valores, ¿no? Y qué le corresponde a cada ciudad. Entonces, en valor, columna de valor dice patria regional. En Caracas, el número es 5, Maracaibo es 1, Mérida es 3. Dinero, 1, 4, 4. Religión, 4, 3, 1. Familia, 3, 5, 2.
Diversión, 2, 2, 5. Entonces ahora yo lo voy a analizar un ratito, amigos. Dice el valor que se está analizando, ¿no? Patria regional, cuando les preguntan, en Caracas le dan un puntaje bien alto, 5, en Maracaibo solo 1 y en Mérida 3. Mérida era un lugar interno, ¿no? Caracas tiene inmigración interna y externa. Maracaibo, la capital del petróleo, ¿dónde era? ¿Era en Maracaibo? No, no, en Zulia era. Ah, no, sí, Maracaibo, en el estado de Zulia. Ajá. Patria regional, Caracas le da 5, Maracaibo 1 y Mérida 3. A pesar de que en Maracaibo está el petróleo y eso, y Patria regional no le prestan atención. En Caracas sí es más fuerte. Será porque necesitan más bien de ese ingreso y necesitan aferrarse a eso. En cambio, Maracaibo les parece natural tenerlo y Patria regional dicen nada que ver. Están más preocupados en cómo se gastan el dinero que tienen, porque se supone que si ahí está el centro del petróleo, pues abunda el dinero, ¿no? Porque hay trabajo, hay explotación petrolera, etc. Ya, en cuanto al valor del dinero, estoy suponiendo, amigos, ¿no? Porque yo no tengo ni idea de esto, pero supongo que de repente por ahí, no sé. Me gustaría poder compartirlo con otra persona, pero luego lo voy a conversar con mi prima, sino que ha salido. Y es interesante porque a veces, y también podemos ayudarnos de ChatGPT, hacerle las preguntas o de Gemini, pero ahorita no voy a interrumpir la lectura y disculpe que ya la estoy interrumpiendo. Bueno, ya, dinero, Caracas, 1, Maracaibo le da el valor de 4, Mérida 4. ¿Cuál era esto? ¿Dónde está? Maracaibo, ¿no? Maracaibo le da el valor de 4 al dinero. Caracas 1 y Mérida 4. Mérida, la parte interna del país. Religión, en Caracas le dan 4, en Maracaibo 3, en Mérida 1. Wow. Caracas más o menos fuerte, pero no tanto. Maracaibo baja 3, pero no está tan baja. En Mérida le dan 1. Bajo está en Mérida, la religión. Y eso que es interno, que no abunda mucho dinero. Entonces ellos se la ganan, digamos, con su sudor. ¿Y qué religión y religión? La religión acá no nos ayuda en nada, somos nosotros los que tenemos que poner manos a la obra. Igual en Maracaibo sí le dan valor a la religión, pero ¿por qué? Si hay tanto dinero. Es que es una forma, creo, cultural de distraerse, ¿no? Porque la religión es una forma también, amigos, yo lo veo de distracción. Pero claro, no es tanto, 3. Discúlpenme, ¿ya? No quiero ser irrespetuosa, pero a veces uno analiza por todos lados, ¿no? Pero de que nosotros tenemos fe, hay fe, señores. Hay algo, hay algo. Yo no sé qué habrá exactamente, quién tendrá la razón, porque al fin y al cabo nadie ha ido y ha vuelto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay algo, ya. Familia, en Caracas le dan 3. Ni mucho ni poco ya. En Maracaibo le dan 5 a la familia. Ahí sí le da bien fuerte, ¿eh? Familia. Tienen dinero, pero lo disfrutan con su familia, se comparten tanto que para ellos ¿qué le puedo decir? Las relaciones sociales, como decir, pero más cercanas, en este caso la familia, ¿no? Le dan 5. En Mérida le dan 2. Y en Caracas, diversión. Caracas, 2. Maracaibo, 2. Bajo. Tienen dinero, pues se van a divertir a otro sitio. ¿Qué pasa? No, son la gente, no tiene nada que ver que se vayan a otro sitio. No, le dan bajo. En Caracas, bajo. En Mérida sí le dan 5, le dan alto, porque trabajan tan duro. Es como en el campo, amigos. Yo una vez estaba pensando, ¿por qué en el campo celebran tanto a los santos? Claro, pues, y lo celebran justo aquí. Nosotros en Lima estamos en invierno y ellos allá están en verano y están celebrando a los santos, hacen grandes fiestas, todo. Lógico, porque luego viene el invierno y se la pasan trabajando, trabajan duro. El campo no es fácil. Ahora de repente un poquito que se ha suavizado con las tecnologías, pero también el que tiene dinero para comprar esas maquinarias, pues, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pero los chiquitos en sí no tienen, ¿no? A no ser que se unan, y eso a veces creo que fomenta el gobierno a través de, ¿cómo se puede decir? Esto, actividades, no sé cómo decirle, organiza, hace, bueno, ayuda, trata de, bueno, no sé cómo se dice esto.
Y claro, se divierten, la diversión le dan 5. Claro, pues trabajan duro. Y hay que también relajarse un rato, ¿no? Y luego ya venir el trabajo. Y lo más triste del campo me parece, amigos, cuando bien es porque ellos dependen mucho de la naturaleza, del clima, exactamente. Y a veces se pierden grandes extensiones de sembrío. Qué desastre. Bueno, ya, continuemos. Hace poco no sé dónde escuché que había lo de la gripe aviar, pero parece que se ha detenido. Hace como una semana la escuché no sé dónde. Y ya no hay más noticias, menos mal. Lo ubicaron, dónde era el lugar, creo que han hecho un cerco y etcétera, lo que tienen que hacer. Y supongo que se ha detenido, afortunadamente entonces. Ya, bueno, ahora sí sigo. Si estos resultados fueran válidos, se podría deducir que un producto para Maracaibo deberá apelar a su origen regional e incluir un mensaje alegre. De veras, pues estamos del punto de vista ahora esto, ¿cómo se dice? Del mercado, del marketing, ya. Alegre, Maracaibo, ¿no? Maracaibo. Parece que para Maracaibo, ya, Maracaibo. Patria regional. Pero Maracaibo solo le da 1. Al dinero le da 4, a la religión 3, 5. A la familia le da 5. Maracaibo. Bueno, ya. Para Caracas quizás sea mejor presentar una marca cosmopolita y de valor calidad-precio adecuada. Para Mérida, apelar a la tradición. Tradición, religión, dice acá, pero en diversión le da 5 y ahí viene la tradición, celebran, a quién celebran, qué celebran, ya. La familia y eventualmente a la religión. Religión tiene una Mérida. Bueno, ya. Cada uno de estos enfoques favorecería su aceptación en esos mercados. De repente estoy mal interpretando el cuadro. Bueno, si se buscara un producto para todo el mercado venezolano, se tendrían que detectar los valores compartidos por todos los venezolanos y no separarlos en función de sus valores regionales. Esto está interesante, ¿eh? Para analizarlo, verlo, investigarlo, para comprenderlo bien, amigos. Si ustedes lo comprenden bien, ya lo pueden aplicar a otros estudios de otros lugares. Y por ahí van empezando el hilo. Ahí están, miren, saquen su pantallazo a ese cuadrito. Ya, continúo. Si se buscara un producto para todo el mercado venezolano, ya lo leí. Bueno, lo termino. Se tendrían que detectar los valores compartidos por todos los venezolanos y no separarlos en función de sus valores regionales. 8.3. Los grupos sociales. La cultura es una realidad demasiado grande para ser totalmente uniforme, por lo que es necesario señalar la presencia de subcategorías culturales, las que están conformadas por grupos de personas que, compartiendo muchos elementos culturales, tienen comportamientos económicos, formas de pensar, costumbres e idiosincrasias distintas. Podríamos hablar, pues, de subpersonalidades culturales, las que tienen su manifestación más clara en las clases sociales y los estilos de vida. Todo esto será analizado con mayor detenimiento más adelante en la parte de segmentación de mercados. Bien, 9. Aspectos económicos del consumo. Sin ninguna duda, el estudio de los aspectos económicos del consumo reviste gran importancia para comprender mejor el comportamiento de los consumidores. No en vano, muchas escuelas consideran, ahí había en consumidores un índice, un superíndice, número 12, ya. No en vano, muchas escuelas consideran a la economía la variable
más importante de todas aquellas que tienen influencia en el consumo que hacen los individuos y las familias. Como se verá, las influencias entre la política y la economía demuestran que el hombre de marketing no puede dejar de lado la observación de los cambios del entorno, tanto en sus aspectos económicos y psicológicos sociales como en los políticos. Definición de economía. Paul Samuelson nos proporciona la definición más aceptada de economía: ciencia que trata de la asignación de recursos escasos para fines alternativos. Superíndice 13. La que desde el punto de vista del comportamiento del consumidor podría traducirse en, miren, ciencia que trata de la asignación de recursos escasos para fines alternativos. Claro, porque todo no es ilimitado, todo tiene un límite. Pues, se habla de escasez, no es que falte, sino que no es tan abundante como el aire, ¿no? El aire es gratis. Si no hubiera tanto aire, nos cobrarían por respirar, amigos. Ciencia que trata de la asignación de recursos escasos para fines alternativos. Porque desde el momento que hay algo en pocas cantidades y se necesita grandes cantidades, pues alguien va a obtenerlo, va a conseguirlo, va a emplear su trabajo, va a hacer una actividad, va a emplear personas, quizás máquinas, equipos, no sé, ¿no? Tantas cosas que tienen un costo, todo tiene un costo, ¿no? Entonces va a cobrar, ¿no? Ya bueno, entonces pues la economía se ocupa de cosas que no son ilimitadas, no son, por eso habla de recursos escasos para fines. Ahora, ¿para qué lo asigna? ¿Para qué lo usa? Para fines alternativos, ¿no? Por ejemplo, si tengo papas, las papas, bueno, cultivos no se cultiva ilimitadamente, hay ciertas cantidades, toneladas en el mundo, no sé, se asignan según los precios, no se distribuyen. Ahora, ¿qué usos? Puede ser consumo o como semilla. ¿Qué otros usos? Parte para la industria de algo que tenga que ver y que nosotros no veamos directamente la papa, pero que saquen algo de la papa que usen en otro producto, por decir, ¿no? ¿Cuántas cosas habrá, no? Bueno, ya. Entonces, continuamos. Aquí hay un pequeño cuadrito que dice la economía. La economía es la ciencia que busca que el individuo encuentre la mejor forma de utilizar sus siempre escasos recursos para la satisfacción de sus siempre crecientes necesidades. La mejor forma de utilizar sus siempre escasos recursos para la satisfacción de sus siempre crecientes necesidades. Bien. 3 son los aspectos esenciales que se desprenden de esta definición. En primer lugar, la economía no se ocupa solamente de los recursos de las personas, sino también de sus necesidades. Lamentablemente, pareciera que los estudios económicos se han concentrado mucho más en los aspectos macro del consumo que en aquellos referidos a las necesidades individuales. La segunda cuestión apunta a que la economía se refiere a necesidades en general y no necesariamente a aquellas que son objetivas y mensurables, con métodos estrictamente matemáticos. Es decir, los individuos no buscan forzosamente maximizar la satisfacción de sus necesidades materiales, sino que también tienen en cuenta las espirituales o las de otro tipo. Un tercer aspecto es que los recursos a los que se remite la definición no son exclusivamente económicos en el sentido corrientemente utilizado, sino que se refiere a medios en general. Es decir, la economía no se ocupa solamente del dinero de las personas,
sino también de todo aquello que puede llevarlos a una mayor satisfacción de sus necesidades, a un mayor bienestar general. 9.2. Los principales aspectos de la economía de los individuos. A partir de la definición anterior se puede representar la economía de los individuos como si fuera una empresa que posee fuentes de riqueza o bienestar y que también tiene usos diversos para esa riqueza, lo que puede observarse en la figura 3.8. Los individuos tienen dos grandes tipos de fuentes o recursos. Las directas, que son aquellas que pueden ser identificadas claramente como pertenecientes a un individuo, su casa, su salario, etc. Y las indirectas, que son las que pertenecen a todos y que por lo tanto no pueden ser identificadas claramente como propias del individuo que se analiza. Este es el caso de las carreteras, los hospitales, las redes eléctricas y, en general, todo lo que proporciona bienestar sin pertenecer a nadie en general. Ay, ay, ay. Ya, claro. Ya, aquí dice índice 13, Paul A. Samuelson, Economics McGraw-Hill, Nueva York, 1980. Samuelson es famoso, tiene varios libros de economía. Al menos yo conozco uno, bueno ya. Los recursos directos pueden dividirse en dos grandes tipos: los corrientes y los patrimoniales. Los recursos patrimoniales son los bienes que tienen los individuos y que les proporcionan bienestar. El auto o departamento propio es un ejemplo claro de ello. Debe tenerse en cuenta que un recurso patrimonial no solo proporciona bienestar por sí mismo, sino que libera otros recursos para usos alternativos. Así, de dos individuos que ganan 3,000 pesos cada uno, pero uno paga 800 pesos de alquiler por su departamento, mientras que el otro es dueño del suyo, ¿quién dispondrá de más dinero para gastar en diversiones, ropa u otros bienes? Ajá. Por otro lado, existen dos grandes tipos de recursos corrientes: los monetarios y los no monetarios. Los recursos no monetarios son aquellos que, como indica el nombre, no son recibidos en divisas, sino en forma de especies o servicios. Este es el caso en el que las empresas proporcionan automóvil a sus empleados o le pagan la casa o el colegio de los hijos. Es también el caso de las familias que cultivan sus legumbres o crían sus animales para consumo, o el de las empleadas domésticas en América Latina, que si bien reciben un salario monetario muy bajo, por otra parte reciben muchos recursos no monetarios como casa, comida, ropa, etc. No queremos con esto decir que reciban un buen salario, pero es evidente que el verdadero salario no son los 100 o 150 dólares mensuales en moneda nacional que se les paga cada mes. Aquí hay un cuadrito, amigos. Pantallazo a su cuadro. Figura 3.8, la economía de las familias. Arriba esta economía de la familia es un cuadrito. Es una serie de cuadros, esto tiene su nombre, que no recuerdo, amigos. Yo siempre con los nombres. Ya, bueno, no los voy a leer muy largos, sino para que entiendan cómo está.
O sea, es como un organigrama redistribuido. Ya. Los recursos corrientes pueden adoptar diversas formas. Una de ellas son los recursos corrientes monetarios positivos, que son el salario o los ingresos que se reciben en forma de moneda o divisas. Este es el caso, por ejemplo, del salario de los empleados o obreros o del ingreso de los agricultores cuando venden sus productos. Otros recursos corrientes son los retiros de ahorros, los créditos y la venta de patrimonio, con todos los cuales las personas pueden procurarse recursos para satisfacer diversas necesidades. En los últimos años, en América Latina, se ha observado un fuerte incremento de la capacidad de compra de los individuos debido a que empresas y bancos otorgan créditos a una gran cantidad de personas de pocos ingresos. El mismo tipo de análisis puede hacerse con respecto a los usos del bienestar. En este caso se colocan todos aquellos que el individuo pierde o que entrega para pagar su bienestar y tiene básicamente la misma estructura que los recursos. Existen usos directos, los que pagan su bienestar individual, e indirectos, los que pagan el personal de muchos, como los impuestos. Hay usos para pagar la compra de los bienes patrimoniales, trabajo o bienes que se entregan en forma no monetaria, dinero que se destina para ahorros o pago de crédito y también para el pago de sus gastos como vivienda, alimentación, educación, salud, etc. Todos estos últimos forman lo que se llama la canasta o cesta familiar y es lo que se emplea para conformar el índice de precios al consumidor que publican todos los gobiernos para medir las variaciones del costo de vida o el nivel de la inflación. 10. Toma de decisiones de compra. Luego de haber analizado las variables principales referidas al comportamiento del consumidor, consideradas en el modelo propuesto al inicio del capítulo, así como haber introducido el tema de los aspectos económicos del consumo, se estudiará a manera de integración el proceso de toma de decisiones. 10.1. Proceso de toma de decisiones. Un resumen de las etapas del proceso de decisiones podría ser el siguiente, válido de manera especial para las compras de gran riesgo, aunque aplicable también a decisiones corrientes. Reconocimiento del problema. En esta etapa, el individuo reconoce su necesidad, la existencia de una carencia y acepta realizar un esfuerzo hacia la satisfacción de la misma motivación. Se responde a las preguntas, ¿necesito o no necesito algo? Reconocimiento de una carencia y la aceptación de una necesidad que exige una satisfacción. Y ¿compro o no compro? Más ligada al concepto de motivación, ya que implica elegir entre motivaciones muy diversas. Búsqueda de información. Tras aceptar y delimitar el problema, el individuo comienza a buscar la información de que dispone acerca del tema, comenzando por la información interna, basada en la experiencia adquirida con la misma o similar necesidad y en la manera en que ésta fue satisfecha. Y luego, de ser necesario, pasa a la búsqueda de información externa, referida fundamentalmente a consultas a personas de su grupo de referencia o a medios comerciales. Análisis de la información. Si bien paralelamente a la recolección de información, el
el individuo ha ido analizándola con el fin de saber en qué momento va a finalizar su búsqueda o la búsqueda, normalmente al final de esta analizará los datos y tomará una decisión. Acto de compra. Tras definir adecuadamente el producto y analizar la información preliminar, el individuo se dirigirá a realizar la compra, recibiendo nuevas influencias que probablemente cambien la decisión tomada, como por ejemplo, inexistencia del producto en el lugar de venta, nuevas informaciones referidas al tema, la fuerte influencia del vendedor, la incomodidad del cliente en la situación de compra, etc. Utilización y análisis post-compra. Luego de realizada la compra, el individuo comenzará inmediatamente un proceso de análisis de la calidad de su compra, así como estará más atento a nuevas informaciones referentes al producto, lo que hará que su análisis post-compra sea mucho más profundo. 11. Segmentación de mercados. Hace mucho tiempo, los cazadores aprendieron que, corriendo detrás de varios conejos a la vez, corrían el riesgo de no atrapar ninguno. Lo mismo sucedió en las empresas. En algún momento, ellas se dieron cuenta de que tratando de satisfacer a todos los consumidores de la misma manera, se corría el riesgo de no satisfacer adecuadamente a ninguno. Por ello, las empresas recurren a la segmentación y al posicionamiento. En este capítulo se analizarán ambos aspectos. La segmentación de mercados. Es un cuadrito. Vamos a leerlo. Es el proceso de analizar el mercado con el fin de identificar grupos de consumidores que tienen características comunes con respecto a la satisfacción de necesidades específicas. 11.1. Características de la segmentación. Tal como se ve en la definición, la segmentación de mercados es primero que nada un proceso. Eso significa que la segmentación de mercados no es una actividad que se realiza una sola vez en la empresa y que acaba inmediatamente después, sino que es una actividad permanente. Ella comienza con la identificación de grupos específicos de consumidores y luego, debido a que estos son entidades en procesos permanente de cambio, continúa con la vigilancia de cada grupo para irse adecuando a sus necesidades específicas. Segundo, es importante remarcar que la segmentación consiste en identificar grupos y no en crearlos. Ello implica que los segmentos existen en la naturaleza y que la empresa tiene que descubrirlos. Lo difícil de ello es que hay una infinidad de formas de agrupar a los integrantes de la sociedad y de los mercados, y el hombre de marketing tiene que elegir cuál de ellas va a privilegiar. En el tema de la segmentación, el especialista de marketing es entonces un descubridor más que un inventor. Interesante. Ya. Tercero, los segmentos se crean en función de las características de los consumidores y no
en función de los productos que los satisfacen. Los consumidores se van a orientar al consumo de tal o cual producto en función de sus necesidades y por lo tanto, los productos son los elementos que utilizan las empresas para satisfacer las necesidades similares de los individuos. No existe, pues, en términos de marketing, un segmento de bebedores de cerveza, otro de vino y otro de aguardiente, sino 3 segmentos de bebedores que tienen necesidades diferentes y que las satisfacen de la mejor manera con cada uno de los productos mencionados. Evidentemente, para efectos prácticos se utilizan términos de segmentación a base de productos, pero esto no es técnicamente correcto. 11.2. Justificación de la segmentación. La segmentación de mercados permite un mejor aprovechamiento de los recursos de la empresa y de la sociedad, a la vez que incrementa la satisfacción de los consumidores. En efecto, la segmentación de mercados es el resultado de un compromiso entre las necesidades y los recursos de los consumidores con los intereses de la empresa. De manera ideal, la mayor satisfacción de los consumidores se debe lograr con la realización de productos a la medida. De esta forma, cada consumidor recibe el producto que se adapta plenamente a sus necesidades. Sin embargo, en el sistema tradicional de producción, el producto a la medida resulta muy caro, puesto que necesita una gran cantidad de trabajo específico. Por otro lado, la producción en masa y en grandes cantidades abarata grandemente el producto y lo hace accesible a muchos consumidores. El inconveniente aquí es que ese tipo de producto satisface muy poco a los consumidores individuales. El ejemplo en el recuadro, los trajes Mister, explica bien esta situación. Ahora bien, las empresas han ido aprendiendo poco a poco acerca de las ventajas de la segmentación. Esto lo podemos ver a lo largo de la historia en las diversas estrategias utilizadas por las empresas con respecto a este tema. Desarrollo histórico de la segmentación de mercados. En la historia de la segmentación de mercados se pueden observar 5 etapas importantes. Aquí hay un recuadro que voy a empezar a leer, cuadrito pequeñito. Etapas de la historia de la segmentación. Producción artesanal a la medida. Masificación. Variedad de productos. Segmentación especializada. Producción masiva a la medida. 11.3.1. Etapa de la producción artesanal a la medida. Allá se van a desarrollar los temas que estaban en el cuadrito. En todas las economías, antes de la llegada de la revolución industrial, la producción de bienes se realizaba de manera artesanal. Dada la poca cantidad de bienes que era capaz de producir cada artesano, estos resultaban muy caros. Además, como cada producto se trabajaba uno por uno, lo normal era hacerlos en función de las características de cada consumidor. Así, los primeros automóviles eran hechos a pedido, adaptándose a las características de los compradores, en general, personas muy ricas. Los primeros refrescos gasificados se vendían en
drugstores, donde se mezclaba el jarabe concentrado con el agua y el gas a gusto del cliente, tal como hoy se vende el café en las cafeterías. Aquí hay un recuadro de una lectura, los trajes Mister. Él mencionó, ¿no? Cómo se hacía los trajes Mister. A ver. Sergio Aguja es un sastre que después de haber trabajado durante más de 20 años en su pequeña sastrería, ha podido reunir un capital para empezar una empresa de confección más grande. Para ello, tiene todavía que decidir algunos aspectos específicos de su estrategia. Por un lado, Sergio Aguja piensa que podría contratar a algunos sastres como él y montar una empresa de alto nivel para la confección de trajes a la medida. Por el otro, le gustaría montar una cadena de producción masiva de trajes de bajo precio. La alternativa de hacer trajes a la medida le parece poco interesante, pues de acuerdo a su experiencia, muy pocas personas en la ciudad disponen del dinero suficiente para pagarlos. Al final, dice el señor Aguja, voy a terminar trabajando solo, como antes, pues no tendrá clientela suficiente para dar trabajo a otros sastres. Por otra parte, Sergio piensa que podría producir un traje muy barato, que esté al alcance de casi toda la población de la ciudad. Para ello, tendría que tener un sistema de producción en cadena y comprar los insumos, telas, hilos, etc., en grandes cantidades para disminuir el costo de producción. Esto le parece algo complicado, puesto que ello supondría que todos sus compradores deberían vestirse de manera más o menos igual, la misma tela, el mismo modelo y hasta el mismo color, tal como alguien le habían contado que era en la China durante el gobierno del presidente Mao Zedong. Además, esa fábrica no podría hacer muchas tallas diferentes, sino solamente las clásicas medidas de ancho en las que se puede dividir a las personas: grande, mediana y pequeña, G, M y P. Los gordos y los flacos, los piernilargos y piernicortos, deberán contentarse con un traje que les quede más o menos. Lo peor es que si la gente no se satisficiera con estos trajes, no los compraría y la empresa Mister, que es el nombre escogido, seguramente quebraría. Felizmente, entre estos dos puntos se encuentra una serie de alternativas. Sergio Aguja piensa que hacer G, M y P en 3 variantes de largo, regular y corto, 9 modelos, daría mayor satisfacción a los consumidores, aunque serían menos los que podrían afrontar el gasto. Mejor aún, podría ser otras medidas de ancho, por ejemplo, tallas 30, 31, puntos suspensivos, 51, 52, etc. Incluso podría ser dichas tallas con largos también numerados, hasta finalmente dar el servicio de ajuste del traje adecuado a las características específicas de cada cliente. Cada una de estas opciones, evidentemente, corresponde a las particularidades de un determinado segmento de clientes a los que Sergio Aguja puede servir. El esquema seguido por este sería el siguiente. Aquí hay un cuadro donde muestra los modelos que el señor Sergio Aguja fabricaría. Una sola talla. Aquí tenemos una columna: grande, mediano, chico, dentro de grande, grande largo, grande regular, grande corto y así, etcétera, ¿no? Aquí está el cuadrito, sáquenle un pantallazo, por favor, ya.
Aquí está sin segmentar, con varios segmentos, segmentación máxima, muy barato, muy caro, ya. Bueno, en fin. Aquí. 11.3.2, masificación de la producción. Con el descubrimiento de la producción en cadena se pudo comenzar a producir en grandes cantidades. Amigos, y estoy recordando que un señor, creo que fue Henry Ford o quién fue, ustedes seguro lo recuerdan, porque ahorita estoy concentrada para poder leerlo bien y comprenderlo, aunque luego yo misma me escucho y voy analizando, así, etcétera. Que comenzó a fabricar autos, ¿no? Y los primeros, él vio, su visión era que los primeros compradores podrían ser sus propios empleados. Pero ¿cómo fue que le fue viniendo la idea, la necesidad? Debe haber un libro sobre eso, ¿no? Y debe ser muy interesante leerlo. Bueno, ahora continúo. De nuevo, ¿ya? Con el descubrimiento de la producción en cadena se pudo comenzar a producir en grandes cantidades. Dado que la demanda latente por productos a precios razonables era muy alta, aquel que podía producir a buen precio tenía el mercado asegurado. Ahora bien, producir a bajo precio implicaba producir uno o muy pocos modelos de cada producto, lo que implicaba que el cliente tenía que aceptar pasivamente las características del producto ofrecido. En el campo de los automóviles, el ejemplo más claro fue el de la empresa Ford. Aquí está, que revolucionó la industria automotriz produciendo miles de unidades diarias de un solo modelo y color de auto. Un solo modelo y color de auto. Modelo A primero y T después. En los refrescos, este paso se dio cuando se decidió embotellarlos para poder venderlos en muchos lugares no especializados. Allí el cliente ya no podría escoger la concentración de jarabe, de gas o de azúcar. Entonces se vendió algo promedio, ¿no? Ni muy azucarado, ni muy, etcétera. Ya. 11.3.3, variedad de productos. Con el incremento de la competencia, algunas empresas decidan aumentar la variedad de productos. La idea es ofrecer una mayor variedad para que aquel que consume ahora consuma más. No existe aquí una conciencia de segmentación específica, sino únicamente un deseo de dar mayores opciones a los consumidores y dejar menos espacio a la competencia. Por ejemplo, algunas fábricas de gaseosas que inicialmente tenían un solo sabor, cola negra, sacan variados sabores como naranja, limón, etc. En el caso de los autos, los constructores elaboran variantes de los modelos con el fin de que estos puedan tener mayor posibilidad de diferenciarse entre ellos. No tener un auto idéntico al del vecino. ¡Qué aburrido! 11.3.4, segmentación especializada. Pintarlo, pues ponerle algunas rayitas, algunas cositas bonitas, detallitos, stickers. Para no pintar todo el carro de otro color. Bueno, ya. 11.3.4, segmentación especializada. Con el incremento de la competencia y de la capacidad adquisitiva de los consumidores, además del advenimiento de la filosofía de marketing, las empresas empiezan a adaptar sus productos a los consumidores. A partir de allí, las empresas inician la fabricación para productos dirigidos a segmentos específicos de mercado. Figura 3.9. Las empresas de gaseosas comienzan a sacar productos dirigidos a las personas que hacen dieta, para aquellas que no resisten la cafeína, para los deportistas, etc.
Las empresas de automóviles producen modelos especiales para jóvenes, para personas de pocos ingresos, para familias pequeñas, etc. Conforme avanza la competencia, el número de segmentos atendidos se hace más grande. Esta es la situación que prevalece hoy en día en las empresas, superíndice 14. Aquí hay otro gráfico, es la figura 3.9, etapas de la historia de la segmentación de mercados. Bien, punto 11.3.5, producción masiva a la medida. Estaba recordando, amigos, que he visto en las películas unos autitos pequeñitos, pequeñitos, ¡qué bárbaro! Pero esos autos pequeñitos ya existen hace varios años, no sé cómo se llamará el modelo. Lo he visto en películas, sobre todo en películas así que se supone que están en Francia. Ah, ya, de repente lo he visto en... ¿Cómo se llama esto? De Código Da Vinci. Ah, así se llama, pues, Código Da Vinci. Iba a decir del escritor del código. Eso es lo que quería recordar. Creo que en esa película, no sé, no recuerdo. Ya, entonces continúo. Gracias al desarrollo de las técnicas de producción automatizada, además del incremento de la competencia y la capacidad adquisitiva de los consumidores, actualmente se observa una nueva tendencia paradójica en lo que concierne a la satisfacción de los consumidores. La masificación a la medida. Parece lo opuesto, ¿no? Masificación a la medida. Este fenómeno consiste en insertar dentro del proceso de fabricación masiva las características específicas de cada consumidor para así sacar un producto adaptado a sus necesidades. Es común hoy el caso de la venta de computadoras por internet, en el que el cliente puede armar su computadora en función de sus necesidades específicas, la que será ensamblada en un proceso en cadena y enviada luego por correo al cliente. Lo mismo se observa en algunos confeccionistas de trajes de hombre, los cuales toman las medidas y otras especificaciones automáticamente y las transmiten luego a la cadena de producción. Algunas horas más tarde, el cliente tiene en las manos su traje a la medida. Bien, aquí decía el índice 14, ASC. Oh, Dios, ¿qué es esto? Ehrenberg, IGJ, Goodhart, Understanding, Bayer, Behavior, Chapter on Market Segmentation. Jan J. Walter Thompson and Market Research Corporation of America, Nueva York, 1979. Este libro sí está interesante para ustedes si quieren ver la segmentación, amigos. Pero es de 1979. Miren, hasta ahora que estamos 2025, Dios mío, tiene vigencia. Aunque este libro también es antiguo, pero no tanto, tendrá 10 años, supongo. Pero todavía, o sea, de hecho, son como algo así como leyes universales, creo yo. O sea, principio, no se puede observar. Habrá algunas cositas que están variando, etcétera, ¿no? Pero, bueno, ya amigos, ahí están. Vean ese índice que está en la página 80. Ya entro a la página 81, ya entré ya. Ajá, ya. Entonces ahora el punto 11.4, proceso de segmentación. Quizás el libro, disculpen, ¿saben dónde lo pueden encontrar? En archive.org, archive, en español, ¿no? Archive.org, archive. Es una biblioteca, es gratuita, aunque últimamente han sacado algunos libros especiales solo para los que, digamos, colaboran, ¿no? Pero casi todos los libros son libres, amigos, y eso lo han hecho porque necesitan, digamos, dinero para mantener esa biblioteca tan grande
Tienen videos, audios, libros de todo, de texto, de novela, ¿qué les puedo decir? De dibujos o de imágenes. De antes, esas revistas de tipo Susi, como La Pequeña Lulú, de los western, manga, de todo hay, amigos. Está libros de texto de inglés, novelas. Hasta encontré una novela de La Pantera Rosa, también está ahí. Y la estaba leyendo y hasta ahorita no la termino. Y está fácil de leer y es divertida. Empiezan que el señor el inspector Crusoe, creo que se dice, le está escribiendo un mensaje en la computadora a una cantante y se equivoca. Creo que en vez de decirle, no sé qué palabra le dice, te estoy enviando un mensaje o te quiero enviar un mensaje, algo así, le dice, te quiero dar un masaje. Me pareció gracioso. Amigos, bueno, ya, ¿en qué estoy? Disculpen, ya. 11.4, proceso de segmentación. Para segmentar un mercado se requiere seguir un proceso relativamente simple que consiste en delimitar nuestra área de mercado, identificar las variables de segmentación que corresponden a las necesidades que nuestros productos satisfacen, realizar la segmentación de los mercados a base de estas variables y luego hacer un resumen de las características generales de cada segmento. Ya. Proceso de segmentación, delimitación del área de mercado. Ya. Identificación de las variables de segmentación. ¿Cuáles son esas variables? Segmentación en función de las variables identificadas. Identificación de las características de cada segmento. La primera parte, eso sí, ¿cómo lo haría? Delimitación del área de mercado. Allá se refiere, o sea, en general, ¿no? Supongo zapato o máquinas de escribir, a eso se referirá, ¿no? Porque eso es más fácil, ¿no? Claro, yo vendo un producto o un servicio de este tipo, no voy a buscar un mercado. Porque si vendo computadoras, no voy a buscar el mercado que compra autos, ¿no? Supongo, ¿no? Porque si recién voy a segmentar, todavía no sé muchas cosas. Entonces, eso es lo más básico que hay. Eso sí lo puedo hacer. Y de ahí sí, identificar las variables de segmentación, cuáles serán. Segmentación en función de esas variables identificadas, ya. Identificación de las características de cada segmento, etc. Bueno, prosigamos que vamos a ir descubriendo de qué se trata todo esto. Vamos a ver. Alisten la lupa, por favor, amigos. Vamos a investigar. 11.4.1, delimitación del área de mercado. ¿A qué se refiere? Toda segmentación se realiza al interior de un área específica de mercado. Por ello, antes de iniciar el trabajo de segmentación, la empresa deberá decidir de una manera aproximada, cuando no definitiva, el área de influencia en la cual quiere trabajar. Esta definición en general es por una parte geográfica, limitarse a su ciudad, a la región, al país, al continente, etc. Y por otra, relativa al tipo de producto y de necesidad que la empresa satisface con sus productos. ¿Para qué sirve mi producto? ¿Diversión? ¿Transporte? Ahí está claro, ¿eh? En general, porque si recién estoy buscando el cemento, ya no voy a saber pues, a qué parte del mercado quiero, ¿no? Entonces, pero en general sí, ¿no? Como les decía, si vendo una computadora, no voy a buscar el mercado de autos, ¿no? Es ilógico, ¿no? Ya bueno. Ya, va por ahí. Entonces estamos bien, más o menos, amigos. Alguito siquiera. Ay, Dios mío. Pero uno luego cuando va leyendo, le van explicando, uno dice, sí, pues qué lógico, ¿no? Claro, parece fácil, ¿no? Pero alguien tuvo que, primero fue observador, ha trabajado en eso, etcétera, etcétera, tiene conocimientos y ya, bueno, en fin.
11.4.2 Identificación de las variables de segmentación. A partir de las decisiones anteriores, la empresa podrá analizar cuáles son las variables que tienen alguna influencia diferenciadora con respecto a su producto. ¿Cuáles son? ¿Y dónde están esas variables? Así, si se trata de los ternos Mister, existen variables de talla. Altos, medianos, bajos, etc. De peso y contextura, gordos, flacos, etc. De tipo de uso, para trabajo, para diversión, etc. De ocasión de uso, diario, esporádico, etc. Entonces, amigos, si ustedes tienen un producto o servicio, analícenlo de todo el punto de vista, hagan una lista. ¡Qué bárbaro! Es que a veces no se nos ocurre, porque en sí es fácil, ¿no? Pero a veces uno no. Pero cuando ya se despierta la mente, ya está alerta y de repente en ese momento no se dan cuenta y pasa un día o dos, no sé, unas horas y, de verdad, eso también puedo ponerlo, porque sí, es una de las características o puede dar tiene ese tributo, digamos, mi servicio o, ¿cómo se llama? O producto. Un ratito, disculpen. ¿Saben qué? El cargador se está cayendo del... Es que es un tomacorriente que está boca abajo. Dios mío, se va a desprender ahorita y se va a golpear. Dios. Ya, listo. Porque entra ajustado, entonces no tiene por qué caerse. Seguramente lo han jalado acá sin darse cuenta hasta allá para soltarse. ¿Y ahora en qué me quedé? Ya, entonces, ya. Algunos criterios son, sin duda, más importantes o pertinentes que otros. Por ejemplo, el criterio edad puede no ser importante, puesto que Mister está orientado a la fabricación de trajes para adultos únicamente. De la misma manera, tratándose de trajes masculinos de limitación previa, una segmentación por sexo tampoco sería pertinente. De nuevo voy a leer esto. 11.4.2 Identificación de las variables de segmentación. A partir de las decisiones anteriores, la empresa podrá analizar cuáles son las variables que tienen alguna influencia diferenciadora con respecto a su producto. Así, si se trata de los ternos Mister, existen variables de talla, altos, medianos, bajos, etc., de peso y contextura, gordos, flacos, etc., de tipo de uso, para trabajo, para diversión, etc., de ocasión de uso, diario, esporádico, etc., de moda, modernos, clásicos, etc., de edad, etc. Algunos criterios son, sin duda, más importantes o pertinentes que otros. Por ejemplo, el criterio edad puede no ser importante, puesto que Mister está orientado a la fabricación de trajes para adultos únicamente. De la misma manera, tratándose de trajes masculinos de limitación previa, una segmentación por sexo tampoco sería pertinente. Sexo. Ya. El número de segmentos hallado puede variar con las características del producto, las necesidades de los consumidores y también con la profundidad de segmentación que se quiera hacer. A ver. 11.4.3 Segmentación en función de las variables identificadas. Luego, la empresa escogerá las variables que tienen mayor capacidad diferenciadora. En nuestro ejemplo,
Son muy importantes la talla y la contextura, la ocasión y frecuencia de uso, la orientación frente a la moda y el poder adquisitivo. En función de estas variables, la empresa tratará de identificar los segmentos existentes. Así, deberá buscar saber cuántas personas gordas, cuántas medianas y cuántas flacas hay, porcentaje y cantidad absoluta si es posible, cuántas personas usan traje diariamente y cuántas lo usan esporádicamente, cuántas lo usan para diversión y mejor aún, para qué tipo de actividades y cuántas por obligación. Ello le dirá cuáles son los segmentos de mercado más interesantes. Tener una cantidad concreta, claro, con cierta aproximación, pero de todas maneras, ¿no? Sería, o sea, o sea, ellos miden al milímetro. Dios, ¿cuántas personas gordas? O sea que ya me clasificaron. Me pusieron en gordas o flacas. Bueno, me han puesto en gordas seguro. ¿Cuántas medianas y cuántas flacas? Mediana, estoy entre mediana y gorda. Así es que ya saben, amigos. ¿Cuántas personas usan traje? Dirán, Dios. Bueno, vamos a ver. 11.4.4. Identificación de las características de cada segmento. Finalmente, para esta parte, la empresa deberá identificar las características totales de cada segmento. Así deberá conocer la edad, el ingreso, la zona de residencia, el nivel de escolaridad y todas aquellas variables que permitan conocer mejor a los integrantes del segmento. Como se observará, las características sociodemográficas no son necesariamente parte de las características de segmentación inicial, sino que ellas permitirán identificar mejor a los segmentos que se escogerán después. Dios mío, tanto vas a ver la edad, el ingreso, la zona de residencia, lo que está pensando, Dios. Qué exagerada, pero ya casi no falta nada para eso. 11.5. Tipos de mercados en función de su nivel de agrupación. Ya. Tradicionalmente se habla de 3 tipos de mercados: concentrados, agrupados y difusos. Los mercados concentrados serían aquellos en los que todos los consumidores tienen necesidades similares y por lo tanto utilizan el mismo producto. Un ejemplo de esto podría ser el mercado de productos genéricos como el arroz. Todas las personas compran igual. No, 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 porque hay varias calidades de arroz, pero sí compran arroz, ya. Los mercados agrupados son aquellos en los que se pueden identificar adecuadamente diversos tipos de consumidores. Por ejemplo, el mercado de los deportes, en el que a unos les gusta fútbol, a otros el béisbol y a otros el voleibol, etc. Finalmente, los mercados difusos serían aquellos en los cuales cada consumidor tiene necesidades específicas e individuales. El ejemplo clásico aquí es el servicio odontológico, en el que cada paciente necesita un producto preparado especialmente de acuerdo a sus necesidades. La figura 3.10 muestra los 3 tipos de mercados. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que esta delimitación es relativamente arbitraria, puesto que siempre es posible hacer una segmentación más fina en los mercados concentrados por cantidad de consumo, por calidad deseada, por tipo de preparación del arroz. Igualmente, es posible buscar grupos dentro de los pacientes odontológicos: niños y adultos, pacientes de curación y de reparación de dentaduras, pacientes de cirugía, de ortodoncia, de reparación y de prevención, etc.
lo que permitiría, tal como se ve actualmente, la creación de clínicas odontológicas especializadas en un segmento específico de pacientes. Aquí hay un cuadrito, amigos, que esto, no sé, así como está, me recuerda a una ferretería. Parecen tornillitos, no sé. Son estrellitas, puntitos. Ya, figura 3.10. Tipos de mercados en función de la segmentación. Aquí tenemos un cuadro dividido en tres. En la primera parte de división dice concentrado. Hay unas estrellitas. Agrupado, tres grupos hay. Un grupo es de triángulos, otro de círculos, el otro de estrellitas. Difuso, ahí están mezcladas todas las esferitas o los círculos, las estrellitas y los triángulos. Bien. 11.6. Variables utilizadas para la segmentación. Ya pasé la hora y 16 minutos, amigos. Tengo que quedarme aquí porque no me vaya a rechazar. La memoria no es mucha. 11.6 me quedo en variables utilizadas para la segmentación. Está interesante. Muchas gracias, amigos. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Gracias. Chao.